Hay muy buena gente, bienvenidos al séptimo capítulo de Sin Límites Podcast en compañía de Cristian Allende y el Camilillo. El tema de hoy, Cristian, será, El miedo a no ser suficiente, o conocido científicamente dentro del mundo de la psicología humana como atelofobia. así que acompáñenos hasta el final del podcast y vamos conversando sobre este interesante tema. God. Yeah. Como mencionamos anteriormente, el tema a tratar hoy es la atelofobia. Pero para describir de una manera breve y ponernos en contexto, queremos saber qué es la atelofobia o ese miedo a no ser suficiente. La explicación más concisa que uno puede encontrar es que es el miedo a no cumplir las expectativas personales en el presente y a futuro. Incluso esas expectativas personales que nos imaginamos que pueden tener los demás sobre nosotros. Un poco enredado esa parte, pero básicamente las otras personas tienen una idea de nosotros y nosotros creemos tener las expectativas claras de lo que las demás personas quieren. Entonces eso también puede ser un factor determinante. Bueno, pasando al siguiente tema, nosotros tenemos aquí un esquema en donde partiremos con, La baja autoestima. claro, ¿por qué se da esta telofobia? Primer punto, la baja autoestima. La baja autoestima, particularmente lo que dicen los psicólogos o el psicólogo que estuvimos viendo, es que se desarrolla en la infancia, también se lleva mucho al cabo por el miedo a encajar. Porque los niños tenemos eso de encajar en el grupito o ser el más bacán del curso, y ahí se empieza a generar esa baja autoestima que se lleva desde la niñez, y en la adolescencia se puede agravar o mejorar. Es decir, esa baja autoestima o la autoestima en general está profundamente relacionada con las relaciones interpersonales. Interpersonales. ¿Sí? El hecho de encajar en un grupo es parte de la naturaleza humana, entonces es totalmente comprensible y lógico que suceda de esa manera. Pasamos al siguiente punto, que es el aprendizaje por observación, que vendría a ser la comparación, Con el en resto. pocas palabras. Sí. El hecho de compararte con otras personas que pueden tener ciertos resultados o que pueden tener cierto estilo de vida o pueden tener algo que tú no tienes o pueden hacer algo que tú crees que no puedes, genera ese miedo. Porque básicamente te percibes a ti mismo como un escalón más abajo. Se relaciona directamente con Sí, el y hoy en día se ve mucho, es muy común gracias a las redes sociales, porque nos presentan vida utópica, o en cualquier aspecto, en el deportivo, físico, extraordinario, pero muchas veces no sabemos si esta información es verídica o de dónde. Como le mencionaba Camilo hace un rato, hay empresas ahora que se dedican solamente como a dar una imagen, incluso se arrendan jet, barcos, solamente no para hacer viaje o turismo, sino que solamente para grabar contenido. Exacto, ni siquiera utilizarlo, no los mueven del lugar, sino que se graba la gente ahí adentro y pagan por eso. Y después de una publicación, 500.000 likes. Claro, entonces sabemos que las redes sociales pueden estar bastante alteradas respecto a la realidad. Bueno, siguiente punto del por qué se da esta atelofobia es experiencias traumáticas de tu vida. Esto también se puede ver en la infancia, como miedo al abandono. Porque muchos niños crecen sin una figura paterna o ven que los dejan y evitan cometer errores o llevan su vida o aguantan cosas en su vida para que por miedo a quedar solo o no cumplir las expectativas de un tercero. De hecho, es básicamente creer lo que mereces. Solo eso. Y puedes creer que mereces más o puedes creer que mereces menos. Y aquí hay un gran problema, por ejemplo, con esos niños que crecen sin padre o con poca atención, porque desde pequeños se les da la información claramente no verbal de que no son suficientes y de que no merecen ese cariño o esa atención, esa presencia de alguien encima. Entonces, O que tienen que esforzarse para tenerlo. exacto. Entonces, el autoestima comienza abajo. El principio ya empezamos mal. Y ahí uno se acostumbra, o las personas se acostumbran a aguantar cosas que no merecen, por el miedo, o porque sienten que es lo que merecen, o le hicieron sentir que era lo que merecían. Exacto, así que si hay alguna persona aquí que haya tenido poca atención cuando pequeño y lo está identificando en este preciso momento, ojalá le sirva para darse cuenta que en realidad es merecedor de todo lo que se le ocurra. Exactamente, Sí. porque todos somos grandes personas. Exacto, y al final va en la mentalidad de cada uno.
Lo que te merece es solamente una idea que te generas tú mismo. Así que eso, pasamos al siguiente puntito, que son el ratio que existe entre las expectativas y los resultados. Y esto se relaciona directamente con el tema de la telofobia, porque cuando tú tienes expectativas que son demasiado altas, que pueden estar, por ejemplo, en base a unas redes sociales alteradas, que puede ser, quiero un cambio físico en 3 meses, peso 20 kilos sobre lo que debería pesar y quiero un six-pack y músculos por todos lados, que las calugas me hagan así en 3 meses. Quiero ser ese. Entonces, pasan esos 3 meses, no se cumple la meta, y esa información es básicamente decirte a ti mismo que no eres capaz de lograrlo. Y si no eres capaz de lograrlo, baja la autoestima. Porque simplemente te dejaste llevar por una realidad alterada. Baja tu confianza en ti mismo. Entonces crees que no eres capaz de realizar ciertas cosas y en un futuro probablemente no te sientas suficiente para tus expectativas ni las de los demás. Y ahí abandones y vuelvas a hacer lo que eras antes. Exacto, precisamente. Bien. Pasamos a la siguiente temática. Ya terminamos los 4 puntos que explican un poco de por qué se puede dar esta telofobia y pasamos a la telofobia o este miedo a no ser suficiente en los diferentes ámbitos de tu vida. ¿Cómo los podemos ver expresados y dónde se ven en mayor o menor medida? Bien. Aquí es lo que coincidimos con Camilo, que el ámbito que es más común es el ámbito profesional. Sí, básicamente la competitividad que hay. Y aquí directamente enlazamos al punto que mencionamos anteriormente, que era el aprendizaje en base a la observación, es decir, la comparación entre pares. Y cuando estamos en un mundo profesional competitivo, la comparación es muy común. Y muchas veces hay jerarquías que muestran un escalón antes, un escalón mayor, menor, y esto puede generar esa atelofobia. Esto se debe básicamente, yo creo, por lo que investigamos, mejor dicho, y lo que vimos es que se ve mucho en el ámbito de la salud a nivel profesional. La competitividad que hay en ese mundo es grandísima porque hoy en día hay demasiados profesionales y muy pocos puestos de trabajo. Y también se ve mucho que, como lo que hablaba Camilo de la jerarquía, que los que tienen más experiencia pueden hacer sentir a los que están comenzando que esto no es lo de ellos o que no van a ser capaces de soportarlo. Y muchos abandonan o desisten o pueden tener muchos problemas de autoestima. Precisamente no confían en sus capacidades porque al final hay una persona superior a la que le deben cumplir expectativas. Exactamente. Bien, esto se relaciona también profundamente con la vida del deportista, que también es como una vida profesional, y la competitividad que hay en el mundo también es altísima. Básicamente el deporte competitividad. Es competencia, sí. Así que el ser mejor, el ser peor, el tener ciertas habilidades puede afectar mucho tu mentalidad y tu confianza en ti mismo, no solamente dentro del deporte, que a veces el deportista no sabe extrapolarlo y decir, no, hasta aquí llega no sabe diferenciarlo y decir, no, hasta que salgo de la cancha tengo esta personalidad y afuera yo soy una persona que cree en sí misma, está segura de sí misma, sino que fallaste un mal partido y te vas para la casa, y en la casa con tu familia, en tu trabajo, en todos lados, andáis con la misma actitud de caída por el tema de que jugaste mal un partido. Y así pasa con el miedo a no ser suficiente. Si no te crees capaz de poder jugar de titular en un partido, probablemente fuera de la competencia también tengas ese miedo a no ser capaz. En todo el ámbito de tu vida. Ajá. Bien, siguiente punto, como persona. El hecho de, a lo que nos referimos como persona es el encaje socialmente, es decir, al cómo interactúas con los demás y cómo te perciben los demás también. Esto puede caer en amistades, pareja, en muchos ámbitos. Familia. Muchas veces uno busca la aprobación de la familia inconscientemente, yo creo. Sí. Para sentirse parte del clan. Sí, precisamente. Y ahí, a veces conozco casos de personas que no coinciden nada con sus creencias familiares, pero para empezar tienen que adoptar esa personalidad. ¿Cuál digo eso? Sí, es fuerte. No, yo no lo haría, no. Sí, y además el hecho de
lograr cumplir las expectativas de los demás, de tu pareja, de tus amigos, de tu familia, también es un estrés que estás generando en tu vida y que quizá no debería. Claramente. Debería calzar, debería fluir, debería... Ser un apoyo, Claro. más que una competencia como... Y ese como objetivo de estar intentando encajar en el grupo constantemente demuestra que tienes una telofobia detrás. O sea, tienes Que hay un tema. ese miedo a no ser suficiente para el grupo, a no ser suficiente para encajar ahí, a no ser suficiente para ser aceptado en el grupo de amigos. Y también aquí caemos lo que hablamos en el punto anterior, del miedo a que se desarrolle desde la autoestima, por el miedo a que te expulsen del grupo o que tu pareja te abandone. Bueno, pasamos al siguiente punto. El otro ámbito que podemos ver bastante, el miedo a no ser suficiente, es el Estudio. Estudio, sí. Como estudiante, la comparación no es tanta, pero sí hay un notorio ratio de expectativas y resultados. Sí, Demasiado. Sí, porque básicamente cada prueba que das es una demostración de lo que eres. La unidad de medida es una nota. Claro, entonces estas cosas, estos papelitos que traen alguna pregunta al azar de repente, hechas por ChatGPT, Medias tránfugas. pueden generar altas y bajas en la autoestima. Y muchas veces no las enfrentaste al método de estudio. A lo mejor tus capacidades son ilimitadas, pero está el foco en otro lado. Claro, al final esto puede ser un gran sesgo que tenemos delante, una gran limitante que es una barrera que deberíamos intentar ignorar un poco más para poder avanzar y seguir progresando, que se relaciona con lo que vamos a hablar más rato. Sí. Bien, yo creo que esos son los temas en donde podemos ver en los ámbitos de la vida, profesional, relaciones y como estudiante. Y pasamos al siguiente punto, que es el tema de Estándares de cada persona. los estándares que tenemos cada uno. Y aquí ya empezamos a hablar no tanto del miedo a no ser suficiente, sino a los efectos que puede tener este. Por ejemplo, cuando tú tienes un estándar o una expectativa de ti mismo y no se cumple, tienes dos vías posibles. Una es paralizarte por completo y no hacer nada para cambiarlo, y la otra es utilizar ese miedo a no ser suficiente como motor, como motivación para lograr ser suficiente y trabajar lo suficientemente duro para llegar a ese punto y así sentirte más seguro. Aportando un poco a lo que acaba de decir Camilo, durante la tarde vi un seminario de un conocido psicólogo, pero no lo diré, que decía que este miedo venía básicamente del miedo a salir de la zona de confort o a sentirse incómodo. Que las personas no ven la diferencia que cruzando esa pequeña línea que le llamamos miedo, hay un sinfín de oportunidades o perspectivas de vida que tienes que alcanzar y que cruzando esa pequeña barrera, dando un pequeño pasito, pueden alcanzar. Y no cuesta, pero una vez que lo logras, está al otro lado prácticamente. Se abren un montón de puertas. Sí, realmente. Yo creo que esto lo podemos ver reflejado todo en nuestra vida, el miedo a no ser suficiente. A mí me pasa mucho, como estoy estudiando para ser licenciado en Ciencias del Deporte y trabajar con personas, me da mucho miedo el no ser suficientemente bueno para poder trabajar con esas personas, para poder impactar de manera positiva y no generar ningún daño en sus vidas. Porque es una responsabilidad grande, como en muchas de las profesiones que pueden estudiar en la universidad. Todas las personas que trabajan con más personas tienen esta responsabilidad. Todas las personas de educación tienen esta responsabilidad. Un ingeniero también tiene la responsabilidad de ser suficiente y no equivocarse, no fallar para los proyectos. Pero los fallos van a ser inherentes. Exacto. Yo ahora como estoy estudiando ingeniería, todos los días desde que me levanto digo si esto es para mí. Porque estoy tan saturado con cosas que pero yo estoy convencido que lo voy a lograr, pero el pensamiento siempre está. Siempre está. Y está en uno decidir si lo afrontáis o no. Así. Ese es el tema. Poniéndolo un poco más en ejemplo, quizás nosotros como profesionales, futuros profesionales, Los mejores.
prefiero no. Eso, como futuros profesionales, podemos tener este miedo a no ser suficiente como ejecutores de nuestra profesión. Pero ese miedo para nosotros es una motivación para ser los mejores en el área. Y de esa manera poder asegurarle a la persona un buen servicio o a la empresa a la que trabaje o a lo que haga después también. Sí. Aquí en el mismo podcast nosotros tenemos miedo a no ser o entregar un contenido de suficiente calidad para ustedes. Claro. También tenemos ese tema. Pero también tenemos claro que el fallo va a ser inherente. Nuestros primeros capítulos, incluyendo este, van a ser poco vistos, van a tener una baja calidad y probablemente no tengamos mucha idea de cómo comunicar. Pero en base a la práctica y al pasar de esa línea de miedo que mencionaba Cristian, nosotros vamos a ir generando oportunidades poco a poco. Así que espero que les estemos impactando con estas reflexiones para que ustedes también las apliquen en sus vidas. ¿Cuánto llevamos ya? Casi 17 minutos. Buen time. Buen tiempo. Sí. Se me fue la onda. ¿De qué hablamos? Aportar, de la aplicación. de mejorar este podcast que tiramos de a poco. Sí, es buen proyecto. No, sí, y aparte le estamos poniendo mucha pasión porque tenemos muchas ganas de que esto salga adelante y funcione, salga bien. Sí, aparte hay muchas cosas que nosotros queremos ir comunicando, porque al final todas esas personas que están ahí en el otro lado de la pantalla, yo sé que muchos se sienten identificados con alguno de los dos, o con alguna idea que decimos. Probablemente si es payaso se va a sentir identificado conmigo. No podemos grabar el podcast, ¿no? Estuvimos como 20 minutos yo riéndome, todos riéndose porque el payaso haciendo stand-up. Hablo poco. Próximamente me verán en algún bar por ahí con mi rutina. Sí, vamos a grabar esa experiencia. Sí. Así que si tienen algún bar, si tienen algún lugar donde puedan hacer stand-up, se comunican. Sí. Cobro barato, sí. Estamos en bandera blanca, así que nos estamos cobrando. Como inicio. Sí, para hacerse famoso. Así que eso con el tema de hoy. Esperamos que les haya gustado bastante. Si quieren profundizar un poco más en este tema, podemos hablar, hacer algún par de publicaciones, hacer una segunda parte de este podcast. O compartir papers científicos del tema. Exacto, sí. O quizás videos que son un poco más de fácil consumo. Sí, te estaba leyendo papers. Así que eso, chiquillos. Espero que les haya impactado y que ahora cuando identifiquen ese miedo a no ser suficiente lo utilicen como un motor o una motivación para ser el mejor en el área, el mejor en todo lo que hagan o bueno, dentro de lo que se pueda, y que no tengan miedo a fallar, que es parte del camino. El fallo es necesario. Sí. Así que con todo esto que aprendieron en el capítulo de hoy día, recuerden que los límites están en la mente. Nos vemos. Chao. God.